Plan de estudio de la especialidad en medicina interna. La atención de urgencias. La terapia intensiva. Módulo 2, tercer año de la residencia. Desequilibrio ácido básico. Medio interno. Contenido. Acidosis y alcalosis. Etiología. Cuadro clínico. Diagnóstico. Tratamiento. Trastornos mixtos del equilibrio ácido básico. Diagnóstico. Manejo en la unidad de cuidados intensivos. Desequilibrio ácido-base, alteraciones en la acidez o alcalinidad del medio interno del cuerpo. Afectan el pH de la sangre y el funcionamiento de los órganos y sistemas. Estos pueden ser simples o mixtos si hay un trastorno primario, o mixtos, cuando existen dos o más trastornos simultáneamente. Tienen un impacto significativo en la salud del paciente y requieren un manejo cuidadoso, especialmente en entornos de cuidados intensivos. Desequilibrio ácido básico. Los trastornos del equilibrio ácido básico son cambios patológicos en la presión parcial de dióxido de carbono o el bicarbonato sérico que típicamente producen valores de pH arterial anormales. Se producen por un desequilibrio entre la producción de ácidos o bases y la capacidad del organismo para compensarlo. En la acidosis aumenta la concentración de hidrógeno y el pH es inferior a 7,35. En las alcalosis la concentración de hidrógeno disminuye y el pH es superior a 7,45. Estas pueden ser metabólicas o respiratorias según si se altera la producción de bicarbonato sérico o de dióxido de carbono respectivamente. En ambos casos el organismo intentará compensar el trastorno a través del pulmón o del riñón. Siempre es importante valorar si se está compensando de manera adecuada o no. Además, esto nos permitirá orientar nuestra sospecha diagnóstica hacia un proceso agudo o crónico. Trastornos del equilibrio ácido-base. Los trastornos ácido-base son cambios patológicos en la presión parcial de dióxido de carbono o el bicarbonato sérico que producen en forma típica valores de pH arterial anormales. La acidemia es el pH sérico menor que 7,35. La alcalemia es el pH sérico mayor de 7,45. La acidosis incluye los procesos fisiológicos que promueven la acumulación de ácido o la pérdida de bases. La alcalosis abarca los procesos fisiológicos que promueven la acumulación de bases o la pérdida de ácido. Los verdaderos cambios en el pH dependen del grado de compensación fisiológica y de los múltiples procesos que se ponen en marcha. Clasificación de los trastornos del equilibrio ácido-base. Los trastornos del equilibrio ácido-base se definen como metabólicos o respiratorios de acuerdo con el contexto clínico y con el origen del cambio primario en el pH por una alteración de la concentración sérica de ion bicarbonato o por una modificación de la presión parcial de dióxido de carbono. La acidosis metabólica es la concentración sérica de bicarbonato sérico menor que 24 miliequivalentes por litro. Sus causas son aumento de la producción de ácido, ingestión de ácido, disminución de la excreción renal de ácido, pérdidas gastrointestinales o renales de ion bicarbonato. La alcalosis metabólica es la concentración sérica de bicarbonato sérico mayor de 28 miliequivalentes por litro. Sus causas son pérdida de ácido, retención de ion bicarbonato. La acidosis respiratoria es la presión parcial de dióxido de carbono mayor de 40 milímetros de mercurio. Su causa es disminución de la ventilación. La alcalosis respiratoria es la presión parcial de dióxido de carbono menor que 38 milímetros de mercurio. Su causa es aumento de la ventilación. Los mecanismos compensadores comienzan a corregir el pH siempre que exista un trastorno ácido-base. La compensación no puede normalizar completamente el pH y nunca es excesiva. Un trastorno simple del equilibrio ácido-base es un desequilibrio aislado asociado con su respuesta compensadora. Los desequilibrios mixtos del estado ácido-base incluyen mayor o igual que dos o más trastornos primarios. Tabla 1. Cambios primarios y compensaciones en los trastornos del equilibrio ácido-base. Acidosis metabólica menor que 7,35. Disminución primaria. Disminución compensadora.
Disminución de 1,2 milímetros de mercurio en la presión parcial de dióxido de carbono por cada 1 mili equivalentes milimol por litro de reducción de la concentración de bicarbonato o presión parcial de dióxido de carbono igual 1,5 por bicarbonato más 8 o presión parcial de dióxido de carbono igual bicarbonato más 15 o presión parcial de dióxido de carbono igual últimos dos dígitos del pH por 100. Alcalosis metabólica mayor de 7,45. Aumento primario. Aumento compensador 0,6 a 0,75 milímetros de mercurio de aumento en la presión parcial de dióxido de carbono por cada 1 mili equivalentes por litro de incremento de la concentración de bicarbonato. Acidosis respiratoria menor que 7,35. Aumento compensador. Aumento primario. Aguda. 1 a 2 mili equivalentes por litro de aumento en la concentración de bicarbonato por cada 10 am de elevación de la presión parcial de dióxido de carbono. Crónica. 3 a 4 mili equivalentes por litro de aumento en la concentración de bicarbonato por cada 10 am de elevación en la presión parcial de dióxido de carbono. Alcalosis respiratoria mayor de 7,45. Disminución compensadora. Disminución primaria. Aguda. 1 a 2 mili equivalentes por litro de disminución en la concentración de bicarbonato por cada 10 am de reducción de la presión parcial de dióxido de carbono. Crónica. 4 a 5 mili equivalentes por litro de disminución en la concentración de bicarbonato por cada 10 am de descenso en la presión parcial de dióxido de carbono. Síntomas y signos de los trastornos del equilibrio ácido-base. Los desequilibrios del estado ácido-base compensados o leves causan pocos signos o síntomas. Los trastornos graves o descompensados tienen múltiples consecuencias cardiovasculares, respiratorias, neurológicas y metabólicas. Tabla 2. Consecuencias clínicas de los trastornos del equilibrio ácido-base. Aparato cardiovascular. Compromiso de la contractilidad cardíaca, dilatación arteriolar, venoconstricción, centralización del volumen sanguíneo, aumento de la resistencia vascular pulmonar, disminución del gasto cardíaco, disminución de la tensión arterial sistémica, disminución del flujo sanguíneo hepatorrenal, disminución del umbral para el desarrollo de arritmias cardíacas, reducción de la capacidad de respuesta a las catecolaminas, constricción arteriolar, disminución del flujo sanguíneo coronario, reducción del umbral para la angina y la disminución del umbral para el desarrollo de arritmias cardíacas. Sistema metabólico. Resistencia a la insulina, inhibición de la glucólisis anaeróbica, reducción de la síntesis de trifosfato de adenosina, hiperpotasemia, degradación de proteínas, desmineralización ósea, estimulación de la glucólisis anaeróbica, formación de ácidos orgánicos, disminución de la disociación de la oxihemoglobina, disminución del calcio ionizado, hipopotasemia, hipomagnesemia y la hipofosfatemia. Sistema neurológico. Inhibición del metabolismo y la regulación del volumen celular, obnubilación y coma, tétanos, convulsiones, letargo, delirio y el estupor. Aparato respiratorio. Hiperventilación compensadora con posible fatiga de los músculos respiratorios y hipoventilación compensadora con hipercapnia e hipoxemia. Diagnóstico de los trastornos del equilibrio ácido-base. Gases en sangre arterial, electrolitos séricos, brecha aniónica, en presencia de acidosis metabólica, se calcula la brecha delta y se aplica la fórmula de Winter, y búsqueda de cambios compensadores. La evaluación se realiza midiendo los gases en sangre arterial y la concentración sérica de electrolitos. Los gases en sangre arterial reflejan en forma directa el pH y la presión parcial de dióxido de carbono arterial. El nivel informado de ion bicarbonato en el panel de gases en sangre arterial se calcula utilizando la ecuación de Henderson-Hasselbalch. El nivel de ion bicarbonato en el panel de química sérica se mide directamente. Los niveles de ion bicarbonato medidos directamente se consideran más precisos en casos de discrepancia. El equilibrio ácido-base se determina con mayor precisión midiendo el pH y la presión parcial de dióxido de carbono en una muestra de sangre arterial. En los pacientes con insuficiencia circulatoria o durante la reanimación cardiorrespiratoria, las mediciones de una muestra de sangre venosa pueden representar con mayor precisión las condiciones en los tejidos y ser más útiles para guiar la administración de bicarbonato y determinar si la ventilación es adecuada. El pH establece el proceso primario, aunque pH se normaliza mediante la compensación. Los cambios en la presión parcial de dióxido de carbono reflejan el componente respiratorio. Los cambios en la concentración de ion bicarbonato reflejan el componente metabólico.
Las alteraciones ácido-base complejas o mixtas involucran más de un proceso primario. En estos trastornos mixtos, los valores pueden ser engañosamente normales. Por lo tanto, cuando se evalúan los trastornos ácido-base es importante determinar si los cambios en la presión parcial de dióxido de carbono y el ion bicarbonato muestran la compensación esperada. De lo contrario, debe sospecharse un segundo proceso primario que causa la compensación anormal. La interpretación también debe tener en cuenta las condiciones clínicas. Debe calcularse la brecha aniónica, dado que su aumento casi siempre indica una acidosis metabólica. Una brecha aniónica normal con disminución de la concentración de ion bicarbonato, por ejemplo, menor que 24 miliequivalentes por litro y una concentración sérica elevada de cloruro indica una acidosis metabólica sin brecha aniónica. En presencia de acidosis metabólica, debe calcularse la brecha delta para identificar una alcalosis metabólica concomitante y debe aplicarse la fórmula de Winter para determinar si la compensación respiratoria es apropiada o refleja un desequilibrio ácido-base secundario. La presión parcial de dióxido de carbono predicha 1,5 de ion bicarbonato, más 8, más menos 2. Si la presión parcial de dióxido de carbono es más alta, debe considerarse la existencia simultánea de una acidosis respiratoria primaria, pero si es más baja, significa que también hay alcalosis respiratoria. La acidosis respiratoria se sospecha cuando la presión parcial de dióxido de carbono es mayor de 40 milímetros de mercurio. La concentración de ion bicarbonato debe compensar el trastorno a través de un incremento de entre 3 y 4 miliequivalentes por litro por cada aumento de 10 milímetros de mercurio en la presión parcial de dióxido de carbono, que persiste durante 4 a 12 horas. Un aumento mayor de la concentración de ion bicarbonato implica una alcalosis metabólica primaria, mientras que un incremento menor sugiere una compensación o una acidosis metabólica primaria coexistente. La alcalosis metabólica se sugiere ante el hallazgo de una concentración de bicarbonato sérico mayor de 28 miliequivalentes por litro. La presión parcial de dióxido de carbono debe compensar el cuadro a través de un aumento de entre 0,6 y 0,75 milímetros de mercurio por cada 1 miliequivalentes por litro de aumento en la concentración de ion bicarbonato. Un aumento mayor indica la existencia de una acidosis respiratoria concomitante, mientras que un aumento menor diagnostica una alcalosis respiratoria. La alcalosis respiratoria se sugiere al hallar una presión parcial de dióxido de carbono menor que 38 milímetros de mercurio. La concentración de ion bicarbonato debe compensar el cuadro en 4 a 12 horas a través del descenso de 4 a 5 miliequivalentes por litro por cada 10 milímetros de mercurio de disminución en la presión parcial de dióxido de carbono. Una reducción menor indica que no hubo tiempo para la compensación o que coexiste una alcalosis metabólica primaria. Un descenso mayor implica que el paciente presenta una acidosis metabólica primaria. Los nomogramas son una forma alternativa de diagnosticar los trastornos mixtos y permiten graficar el pH, la concentración de ion bicarbonato y la presión parcial de dióxido de carbono en forma simultánea. Conceptos clave. La acidosis y alcalosis fisiológica se refieren a procesos que causan la acumulación o pérdida de ácidos y, o álcalis. El pH sanguíneo puede ser anormal o normal. Acidemia y alcalemia se refieren a un pH en suero anormalmente ácido o alcalino. Los trastornos ácido-base se clasifican como metabólicos si el cambio de pH se debe principalmente a una alteración en el bicarbonato sérico y respiratorios si el cambio es debido principalmente a un cambio en la presión parcial de dióxido de carbono. El pH establece el proceso primario, los cambios en la presión parcial de dióxido de carbono reflejan el componente respiratorio. Los cambios en la concentración de ion bicarbonato reflejan el componente metabólico. Todas las alteraciones del equilibrio ácido-base dan como resultado una compensación que tiende a normalizar el pH. Los trastornos ácido-base metabólicos inducen una compensación respiratoria. Los trastornos ácido-base respiratorios producen compensación metabólica. Puede haber más de un trastorno primario del equilibrio ácido-base presente simultáneamente. Resulta importante identificar y abordar cada trastorno primario del equilibrio ácido-base. La evaluación inicial de laboratorio de los trastornos ácido-base incluye medición de gases en sangre arterial, electrolitos séricos y cálculo de la brecha aniónica. Utilizar una de varias fórmulas, reglas prácticas o un nomograma ácido-base para determinar si los valores de laboratorio son consistentes con un trastorno ácido-base único o si un segundo trastorno ácido-base primario también está presente.
Tratar cada trastorno ácido-base primario. Acidosis láctica. La acidosis láctica es una acidosis metabólica con brecha aniónica elevada debido a un aumento del lactato en sangre. La acidosis láctica se produce como resultado de una hiperproducción de lactato o una disminución del metabolismo del lactato. El lactato es un subproducto normal del metabolismo de la glucosa y los aminoácidos. Hay dos tipos principales de acidosis láctica. Acidosis láctica tipo A, acidosis láctica tipo B, un tercer tipo, la acidosis láctica es una forma inusual de acidosis láctica. Acidosis láctica tipo A. La acidosis láctica tipo A, la forma más grave, aparece cuando se sintetiza una cantidad excesiva de ácido láctico en el tejido isquémico como subproducto de la generación anaerobia de trifosfato de adenosina durante un episodio de deficiencia de oxígeno. La hiperproducción de lactato se identifica típicamente en pacientes con hipoperfusión tisular global asociada con shock hipovolémico, shock cardiogénico o shock séptico y se agrava a medida que empieza a disminuir el metabolismo del lactato en el hígado, poco perfundido. También puede detectarse en caso de hipoxia primaria generada por una enfermedad pulmonar asociada con hemoglobinopatías. Acidosis láctica tipo B. La acidosis láctica tipo B aparece en individuos con perfusión tisular global normal y es menos ominosa. Las causas incluyen hipoxia tisular local, por ejemplo, como durante el esfuerzo muscular mientras se realiza un esfuerzo, convulsiones, temblores por hipotermia, en ciertas condiciones sistémicas y congénitas, cáncer e ingestión de algunos fármacos o toxinas. Los medicamentos incluyen los inhibidores nucleósidos de la transcriptasa inversa y las biguánidas metformina y fenformina. El metabolismo puede disminuir en presencia de una insuficiencia hepática o una deficiencia de tiamina. Acidosis láctica. La acidosis láctica es una forma inusual de acidosis láctica en la que se produce un exceso de ácido láctico. Las bacterias en el colon producen normalmente pequeñas cantidades de ácido láctico como producto del metabolismo de los hidratos de carbono. En los pacientes con derivación yeyuno ileal o resección intestinal y síndrome de intestino corto resultante, el ácido láctico se acumula en exceso y se absorbe en la circulación sistémica. Este compuesto persiste en la circulación porque la lactato deshidrogenasa humana solo puede metabolizar el lactato, pero por lo demás es químicamente similar al lactato y tiene efectos similares sobre el equilibrio ácido-base. Signos y síntomas de la acidosis láctica. Los signos y los síntomas de la acidosis láctica corresponden a los del trastorno de base, por ejemplo, shock en el tipo A, ingestión de toxina en el tipo B. Los síntomas neurológicos, que incluyen confusión, ataxia y dificultad para hablar, ocurren después de una ingesta rica en hidratos de carbono y son características de la acidosis láctica. Diagnóstico de la acidosis láctica. Mediciones de gases en sangre arterial y concentración sérica de electrolitos, brecha aniónica y brecha delta calculada, nivel de lactato en sangre. Los valores de gases en sangre arterial en la acidosis láctica tipos A y B son los mismos que para otras acidosis metabólicas. El diagnóstico requiere un pH arterial menor que 7,35 y mayor de 45 a 54 miligramos por decilitro. Los cambios de lactato y pH menos extremos se conocen como hiperlactacitemia. En la acidosis láctica, la brecha aniónica es menor que la esperada para la disminución de la concentración de bicarbonato y puede detectarse una brecha osmolar urinaria. Las pruebas típicas de laboratorio para medir el lactato no son sensibles al lactato. Se pueden evaluar los niveles específicos de lactato y a veces son necesarios para aclarar la causa de la acidosis en pacientes con múltiples causas potenciales, incluyendo problemas intestinales. El tratamiento de la acidosis láctica tipos A y B es el mismo que para las otras acidosis metabólicas. El tratamiento de la causa es de suma importancia. En el tratamiento de la perfusión tisular inadecuada, deben evitarse los vasopresores siempre que sea posible porque pueden empeorar la isquemia tisular. El bicarbonato es potencialmente peligroso en la acidosis con brecha aniónica alta, pero puede ser considerado cuando el pH es menor que 7,0 con un pH objetivo menor o igual que 7,10.
En la acidosis láctica tipo D, el tratamiento se realiza con líquidos por vía intravenosa, restricción de hidratos de carbono y, en ocasiones, antibióticos por vía oral, por ejemplo, metronidazol para el síndrome de intestino corto y el bicarbonato para la acidosis grave. Conceptos clave. Hay dos tipos principales de acidosis láctica, tipo A y tipo B. El tipo A es más grave porque es causado por isquemia. El diagnóstico requiere un pH arterial menor que 7,35 y niveles séricos de lactato mayor de 45 a 54 miligramos por decilitro. Evitar los compresores cuando sea posible para la acidosis láctica de tipo A y B, porque empeoran la isquemia tisular. Acidosis metabólica. La acidosis metabólica es la reducción primaria de la concentración de bicarbonato, típicamente con descenso compensador de la presión parcial de dióxido de carbono. El pH puede ser muy bajo o solo algo inferior al valor normal. La acidosis metabólica se clasifica como con brecha aniónica normal o elevada de acuerdo con la presencia o la ausencia de aniones no medidos en el suero. Sus causas son la acumulación de cetonas y ácido láctico, la insuficiencia renal y la ingestión de fármacos o toxinas y la pérdida de bicarbonato sérico por el tubo digestivo o el riñón. En los casos graves, los signos y los síntomas consisten en náuseas y vómitos, letargo e hiperpnea. El diagnóstico es clínico y también requiere la medición de los gases en sangre arterial y la concentración sérica de electrolitos. La causa debe tratarse y puede indicarse la infusión intravenosa de bicarbonato de sodio si el pH es muy bajo. Etiología de la acidosis metabólica. La acidosis metabólica es la acumulación de ácido debido a aumento de la producción de ácido, o ingestión de ácido, disminución de la excreción de ácido, y a las pérdidas gastrointestinales o renales de ion bicarbonato. Se desarrolla acidemia con un pH arterial menor que 7,35, y cuando la sobrecarga de ácido supera la compensación respiratoria. Las causas se clasifican según su efecto sobre la brecha aniónica. Tabla 3. Causas de acidosis metabólica. Con brecha aniónica elevada. La cetoacidosis. Alcohol, diabetes, ayuno y la desnutrición. La acidosis láctica. Alcohol, hipoxia primaria debido a enfermedades pulmonares, convulsiones y el shock. La acidosis láctica. Biguánidas, monóxido de carbono, cianuro, inhibidores nucleósidos de la transcriptasa reversa del virus de la inmunodeficiencia humana, hierro, isoniácida, metformina, propofol y el tolueno. La generación de D-lactato. Sobrecrecimiento bacteriano y el síndrome del intestino corto. En la insuficiencia renal y rabdomiólisis. Nada a señalar. Las toxinas metabolizadas en ácidos. Etilenglicol, metanol, paraldehído y los salicilatos. Con la brecha aniónica normal. Pérdida gastrointestinal de bicarbonato. Cloruro de calcio, colostomía, diarrea, fístulas entéricas, ileostomía, sulfato de magnesio y el uso de resinas de intercambio iónico. La infusión parenteral. Arginina, cloruro de amonio, lisina y infusión rápida de cloruro de sodio. La pérdida renal de bicarbonato. Acetazolamida, hiperparatiroidismo, acidosis tubular renal, tipos 1, 2 y 4. Y la nefropatía tubulointersticial. Los procedimientos urológicos. Conducto ureteroileal y ureterosigmoidostomía. Otras. Hipoaldosteronismo, hiperpotasemia y el tolueno. Acidosis con brecha aniónica elevada. Las causas más frecuentes de acidosis metabólica con brecha aniónica elevada son cetoacidosis, acidosis láctica, insuficiencia renal, y las intoxicaciones. La cetoacidosis es una complicación frecuente de la diabetes mellitus tipo 1, pero también puede asociarse con alcoholismo crónico, con desnutrición y, en menor medida, con ayuno. En estas condiciones, el cuerpo desvía la glucosa hacia el metabolismo de los ácidos grasos libres, a través del cual estos ácidos grasos se convierten en cetoácidos, ácido acetoacético y beta-hidroxibutirato en el hígado. La cetoacidosis es también una manifestación rara de la acidemia isovalérica congénita, o acidemia metilmalónica congénita, que son trastornos raros relacionados con el metabolismo anormal de los aminoácidos. La acidosis láctica es la causa más frecuente de acidosis metabólica en pacientes hospitalizados. La acumulación de lactato es el resultado de una combinación de formación excesiva y disminución del metabolismo del lactato. Cuando predomina el metabolismo anaeróbico, se produce una cantidad excesiva de lactato.
La forma más grave se identifica durante los diversos tipos de shock. El metabolismo disminuido suele identificarse en pacientes con disfunción hepatocelular causada por hipoperfusión hepática o como parte de un shock generalizado. Las enfermedades y los fármacos que alteran la función mitocondrial pueden causar acidosis láctica. La insuficiencia renal causa acidosis con brecha aniónica alta debido a la reducción de la excreción de ácido y la reabsorción de ion bicarbonato. La acumulación de sulfatos, fosfatos, uratos e hipuratos es responsable del aumento de la brecha aniónica. Las toxinas pueden tener metabolitos ácidos o generar acidosis láctica. La rabdomiólisis es una causa infrecuente de acidosis metabólica que se considera secundaria a la liberación de protones y aniones del músculo en forma directa. Acidosis con brecha aniónica normal. Las causas más frecuentes de acidosis con brecha aniónica normal son pérdidas gastrointestinales o renales de ion bicarbonato, y el compromiso de la excreción renal de ácido. La acidosis metabólica con brecha aniónica normal también se denomina acidosis hiperclorémica, porque los riñones reabsorben cloruro en lugar de ion bicarbonato. Muchas secreciones gastrointestinales tienen abundante cantidad de ion bicarbonato, y las pérdidas causadas por diarrea, drenaje a través de sonda o fístulas pueden causar acidosis. En los pacientes sometidos a ureterosigmoidostomía, el colon secreta y pierde ion bicarbonato, que intercambia por el cloruro urinario, y absorbe el amonio urinario, que se disocia en amoníaco y en hidrógeno. Rara vez, las resinas de intercambio iónico aumentan la pérdida de ion bicarbonato al unirse a este anión ion bicarbonato. La acidosis tubular renal deteriora la secreción de ion hidrógeno o la absorción de ion bicarbonato. El compromiso en la excreción de ácido con brecha aniónica normal también se observa en la insuficiencia renal temprana, la nefropatía tubulointersticial y en individuos que consumen inhibidores de la anidrasa carbónica, por ejemplo, acetazolamida. Síntomas y signos de la acidosis metabólica. Los signos y los síntomas son, predominantemente, los ocasionados por la causa. La acidemia leve no produce síntomas por sí misma. La acidemia más grave con un pH menor que 7,10 puede provocar náuseas, vómitos y malestar general. Los síntomas pueden ocurrir con pH más altos si la acidosis evoluciona rápidamente. El signo más característico es la hiperpnea, con respiraciones profundas y prolongadas con frecuencia normal, que refleja un aumento compensador de la ventilación alveolar. Esta hiperpnea no se acompaña de sensación de disnea. La acidemia aguda grave predispone al desarrollo de disfunción cardíaca con hipotensión arterial y shock, arritmias ventriculares y coma. La acidemia crónica causa desmineralización ósea, por ejemplo, raquitismo, osteomalacia, osteopenia. Diagnóstico de la acidosis metabólica. Mediciones de gases en sangre arterial y concentración sérica de electrolitos, brecha aniónica y brecha delta calculada, fórmula de Winter para identificar los cambios compensadores, y la evaluación de la causa. La identificación de la acidosis metabólica y de la compensación respiratoria apropiada se analizan en diagnóstico de los trastornos ácido-base. La definición de la causa de la acidosis metabólica comienza con la brecha aniónica. La causa de la brecha aniónica elevada puede evidenciarse en la evaluación clínica, por ejemplo, shock hipovolémico, necesidad de hemodiálisis, pero, si no se detecta, las pruebas en sangre deben incluir nitrógeno úrico en sangre, creatinina, glucosa, lactato y las posibles toxinas. La mayoría de los laboratorios pueden medir las concentraciones de salicilato, pero con frecuencia no es posible la medición de las concentraciones de metanol y etilenglicol, cuya presencia puede sospecharse en caso de observarse una brecha osmolar. Debe sustraerse la osmolaridad sérica a la osmolaridad medida. Una diferencia mayor de 10 implica la presencia de una sustancia osmóticamente activa, en cuyo caso la acidosis con brecha aniónica elevada debe ser secundaria a metanol o etilenglicol. Aunque la ingestión de etanol puede causar una brecha osmolar con acidosis leve, nunca debe considerarse la única causa de una acidosis metabólica significativa. Si la brecha aniónica es normal, se miden las concentraciones urinarias de electrolitos y se calcula la brecha aniónica urinaria con la siguiente fórmula: sodio más potasio menos cloruro. Una brecha aniónica urinaria normal en una persona sin acidosis tiene un valor cercano a 0.
Si la brecha aniónica urinaria se vuelve negativa, se acumula un exceso de iones con carga positiva no medidos en la orina, típicamente amonio, que normalmente es secretado por los riñones en respuesta a la depleción de volumen. Si la brecha aniónica urinaria en un paciente con acidosis metabólica sin brecha aniónica es de menos 30 a menos 50 miliequivalentes por litro, los riñones están respondiendo a pérdidas de volumen extrarrenal, en forma típica a través del tubo digestivo. Un aumento de la brecha aniónica urinaria en estos pacientes se debe a la pérdida de iones con carga negativa no medidos en la orina y sugiere una pérdida renal de ion bicarbonato, que ocurre con mayor frecuencia en la acidosis tubular renal. Además, en presencia de acidosis metabólica, debe calcularse la brecha delta con el fin de identificar una alcalosis metabólica concomitante, y la fórmula de Winter se aplica para determinar si la compensación respiratoria es apropiada o refleja un desequilibrio ácido-base secundario. Tratamiento de la acidosis metabólica. Tratamiento de la causa. El bicarbonato de sodio principalmente para la acidemia grave, administrar con precaución. El tratamiento está destinado a la causa. Los pacientes con insuficiencia renal requieren hemodiálisis, que en ocasiones también se utiliza para los individuos con intoxicación por etilenglicol, metanol o salicilato. El tratamiento de la acidemia con bicarbonato de sodio solo debe indicarse en algunas circunstancias y es probable que sea nocivo en otras. Cuando la acidosis metabólica es secundaria a la pérdida de ion bicarbonato o a la acumulación de ácidos inorgánicos, el tratamiento con bicarbonato suele ser seguro y apropiado. No obstante, cuando la acidosis se debe a la acumulación de ácidos orgánicos, el tratamiento con bicarbonato es controvertido, dado que no disminuye significativamente la tasa de mortalidad en estas condiciones y puede asociarse con algunos riesgos. Una vez tratado el trastorno subyacente, el lactato y los cetoácidos se metabolizan otra vez a ion bicarbonato, por lo cual la administración de ion bicarbonato exógeno puede provocar una alcalosis metabólica por tratamiento excesivo. En todas las situaciones, el ion bicarbonato también puede producir sobrecarga de sodio y volumen, hipopotasemia e hipercapnia, esta última a través de la inhibición del estímulo respiratorio. Asimismo, dado que el ion bicarbonato no difunde a través de las membranas celulares, la acidosis intracelular no se corrige y puede empeorar paradójicamente porque parte del ion bicarbonato agregado se convierte en dióxido de carbono, que no ingresa en la célula y se hidroliza a ion hidrógeno y ion bicarbonato. La eliminación de una cantidad adicional de dióxido de carbono también requiere una ventilación minuto adecuada. Los pacientes con compromiso del estado respiratorio debido a enfermedad pulmonar subyacente pueden no ser capaces de compensar el aumento de la ventilación minuto. Los pacientes que requieren asistencia ventilatoria mecánica necesitará ajustes apropiados del ventilador para tener en cuenta el aumento de la ventilación minuto. A pesar de estas y otras controversias, la mayoría de los expertos recomienda la administración intravenosa de bicarbonato en la acidosis metabólica grave con pH menor que 7,0. Principalmente debido a la preocupación por el empeoramiento de la inestabilidad cardiovascular con valores de pH más bajos. El tratamiento requiere dos cálculos. El primero es el nivel hasta el cual debe elevarse la concentración de ion bicarbonato, que se determina con la ecuación de Kessayer-Lick y el uso de un valor objetivo de 79 miliequivalentes por litro, correspondiente a un pH de 7,10. 79 igual 24 por presión parcial de dióxido de carbono entre ion bicarbonato. O ion bicarbonato deseado igual a 0,30 por presión parcial de dióxido de carbono. La cantidad de bicarbonato de sodio necesaria para alcanzar este nivel es bicarbonato de sodio necesario igual a ion bicarbonato deseado menos el ion bicarbonato observado por 0,4 por peso corporal en kilogramos. Por ejemplo, un hombre de 70 kilogramos tiene acidosis metabólica grave con un pH de 6,92, una presión parcial de dióxido de carbono de 40 milímetros de mercurio y un ion bicarbonato de 8 miliequivalentes por litro. El nivel de bicarbonato objetivo necesario para alcanzar un pH de 7,10 es 0,30 por 40 igual 12 miliequivalentes por litro. Este nivel es 4 miliequivalentes por litro mayor que su nivel actual de bicarbonato de 8. Para aumentar el bicarbonato por 4, multiplique 4 por 0,4 por 70, lo que da un resultado de 112 miliequivalentes de ion bicarbonato. Esta cantidad de bicarbonato de sodio debe administrarse durante varias horas.
El pH sanguíneo y las concentraciones de ion bicarbonato pueden controlarse entre 30 minutos y 1 hora después de la administración, en espera de que se alcance el equilibrio con el ion bicarbonato extravascular. No hay consenso sobre la concentración de la solución de bicarbonato a utilizar, pero es importante darse cuenta de que la ampolla típica de 50 ml de bicarbonato de sodio contiene 50 ml equivalentes de bicarbonato de sodio y puede empeorar la sobrecarga de volumen y también causar hiperosmolaridad, especialmente si se administran múltiples ampollas en un período corto. También se utilizan formulaciones isoosmóticas como 75 ml equivalentes de bicarbonato de sodio mezclado con 1 litro de solución salina al 0,45% y 150 ml equivalentes de bicarbonato de sodio mezclados con 1 litro de agua estéril. Las alternativas al bicarbonato de sodio incluyen lactato, ya sea en forma de solución de Ringer lactato o lactato de sodio. Lactato de sodio trometamina, un aminoalcohol que amortigua tanto los ácidos metabólicos como los respiratorios carbicarb, una mezcla equimolar de bicarbonato de sodio y carbonato y el dicloroaceptato, que estimula la oxidación del lactato. Estas alternativas no ofrecen un beneficio documentado sobre el bicarbonato de sodio aislado y pueden causar complicaciones propias. La depleción de potasio, frecuente en la acidosis metabólica, debe identificarse mediante controles frecuentes de la concentración sérica de potasio y debe tratarse según sea necesario con cloruro de potasio por vía oral o parenteral. Conceptos clave. La acidosis metabólica puede estar causada por la acumulación de ácido debido al aumento de la producción o la ingestión de ácido, la disminución de la excreción de ácido, o la pérdida de bicarbonato por vía gastrointestinal o renal. Las acidosis metabólicas se clasifican en función de si la brecha aniónica es alta o normal. Las brechas aniónicas altas se deben con mayor frecuencia a la cetoacidosis, la acidosis láctica, la insuficiencia renal, o ciertas ingestiones tóxicas. Las acidosis con brecha aniónica normal se deben más a menudo a pérdidas renales o gastrointestinales de ion bicarbonato. Debe calcularse la brecha delta con el fin de identificar una alcalosis metabólica concomitante, y aplicar la fórmula de Winter para determinar si la compensación respiratoria es apropiada o refleja un desequilibrio ácido-base secundario. Tratar la causa. Se indica bicarbonato de sodio por vía intravenosa cuando la acidosis se debe a un cambio en el nivel de ion bicarbonato. La administración intravenosa de bicarbonato de sodio es objeto de controversia en la acidosis con brecha aniónica elevada. Alcalosis metabólica. La alcalosis metabólica es el aumento primario de la concentración de bicarbonato con incremento compensador de la presión parcial de dióxido de carbono o sin él. El pH puede ser alto o casi normal. Las causas más frecuentes incluyen vómitos prolongados, hipovolemia, consumo de diuréticos e hipopotasemia. Para mantener la alcalosis, debe existir un compromiso renal en la excreción de bicarbonato. Los signos y los síntomas de los casos graves consisten en cefalea, letargo y tétanos. El diagnóstico es clínico y también requiere la medición de los gases en sangre arterial y de la concentración sérica de electrolitos. Debe tratarse la entidad subyacente. A veces se indica acetazolamida o ácido clorhídrico por vía oral o intravenosa. Etiología de la alcalosis metabólica. La alcalosis metabólica es la acumulación de bicarbonato debido a pérdida de ácido, administración de alcalinos, desplazamiento intracelular de iones de hidrógeno, y la retención renal de ion bicarbonato. Independientemente de la causa inicial, la persistencia de la alcalosis metabólica indica un aumento de la reabsorción renal de ion bicarbonato porque, en condiciones normales, el ion bicarbonato se filtra con libertad en los riñones y se excreta. La depleción de volumen y la hipopotasemia son los estímulos más comunes del aumento de la reabsorción de ion bicarbonato, pero todo trastorno que eleva la concentración de aldosterona o de mineralocorticoides puede incrementar la concentración de ion bicarbonato. En consecuencia, la hipopotasemia es tanto una causa como una consecuencia frecuente de la alcalosis metabólica. Las causas más comunes de alcalosis metabólica son uso de diuréticos y a la depleción de volumen. Entre otras causas de alcalosis metabólica se encuentran trastornos que producen exceso de bicarbonato y la pérdida renal de ácido. La alcalosis metabólica puede ser con capacidad de respuesta al cloruro. Implica pérdida o secreción excesiva de cloruro. Se corrige típicamente con la administración intravenosa de líquido que contenga cloruro de sodio. Y sin capacidad de respuesta al cloruro.
No se corrige con líquidos que contengan cloruro de sodio y se asocia típicamente con una deficiencia grave de magnesio o potasio o con exceso de mineralocorticoides. Las dos formas pueden coexistir, por ejemplo en pacientes con sobrecarga de volumen que desarrollan hipopotasemia por el consumo de dosis elevadas de diuréticos. Signos y síntomas de la alcalosis metabólica. Los signos y síntomas de la alcalemia leve suelen estar relacionados con el trastorno subyacente. La alcalemia más grave aumenta la unión del calcio ionizado a las proteínas, lo que provoca hipocalcemia, cefalea, letargo y excitabilidad neuromuscular, en ocasiones con delirio, tétanos y convulsiones. La alcalemia también reduce el umbral para el desarrollo de síntomas de angina y arritmias. La hipopotasemia concomitante puede causar debilidad. Diagnóstico de la alcalosis metabólica. Mediciones de gases en sangre arterial y concentración sérica de electrolitos. El diagnóstico de la causa, en ocasiones, medición de las concentraciones urinarias de cloruro y potasio. La identificación de la alcalosis metabólica y la compensación respiratoria apropiada se analizan en diagnóstico de los trastornos ácido-base y requiere la medición de los gases en sangre arterial y de las concentraciones séricas de electrolitos. A menudo, es posible determinar las causas más frecuentes con la anamnesis y la exploración física. Si los antecedentes no son reveladores y la función renal es normal, se miden las concentraciones urinarias de cloruro y potasio. Una concentración urinaria de cloruro menor que 20 miliequivalentes por litro indica que la reabsorción renal de cloruro es elevada, por lo que debe sospecharse un trastorno que responde al cloruro. Las concentraciones urinarias de cloruro mayor de 20 miliequivalentes por litro sugieren una forma que no responde al cloro. La concentración urinaria de potasio y la hipertensión arterial sugieren una alcalosis que no responde al cloro. Las concentraciones urinarias de potasio menor que 30 miliequivalentes por día indican hipopotasemia o abuso de laxantes. Las concentraciones urinarias de potasio mayor de 30 miliequivalentes por día sin hipertensión arterial sugieren abuso de diuréticos o síndrome de Bartter o síndrome de Guillermin. Las concentraciones urinarias de potasio mayor de 30 miliequivalentes por día en un paciente con hipertensión arterial requieren la realización de otras pruebas para detectar hiperaldosteronismo, exceso de mineralocorticoides y enfermedad renovascular. Las pruebas en pacientes con hipertensión en forma característica incluyen la actividad plasmática de la renina y las concentraciones de aldosterona y cortisol. Tratamiento de la alcalosis metabólica. Tratamiento de la causa. Solución fisiológica al 0,9% por vía intravenosa para la alcalosis metabólica respondedora al cloruro. Deben tratar los trastornos subyacentes, con atención especial a la corrección de la hipovolemia y la hipopotasemia. Los pacientes con alcalosis metabólica que responde al cloruro deben recibir solución fisiológica por vía intravenosa, a una velocidad de infusión típica entre 50 y 100 ml por hora mayor que las pérdidas urinarias y de líquidos sensibles e insensibles, hasta que la concentración urinaria de cloro aumente hasta mayor de 25 miliequivalentes por litro y el pH urinario se normalice tras una elevación inicial de la bicarbonaturia. Los pacientes con alcalosis metabólica que no responde al cloruro rara vez se benefician solo con la rehidratación. Los pacientes con alcalosis metabólica grave, por ejemplo, pH mayor de 7,6, suelen requerir una corrección más urgente del pH sanguíneo. La hemofiltración o la hemodiálisis pueden ser útiles, en particular si el paciente presenta sobrecarga de volumen y disfunción renal. La administración de entre 250 y 375 miligramos de acetazolamida por vía oral o intravenosa 1 o 2 veces al día aumenta la excreción de ion bicarbonato, pero también puede acelerar las pérdidas urinarias de potasio y fosfato. Los pacientes con sobrecarga de volumen y alcalosis metabólica inducida por diuréticos y los que tienen alcalosis metabólica poshipercápnica son los que pueden beneficiarse en mayor medida con este tratamiento. En los pacientes con alcalosis metabólica grave pH menor que 7,6, e insuficiencia renal que no pueden o no deben someterse a diálisis, el ácido clorhídrico en una solución intravenosa normal al 0,1 a 0,2% es segura y eficaz, pero debe infundirse a través de un catéter central porque el compuesto es hiperosmótico y genera esclerosis en las venas periféricas. La dosificación oscila entre 0,1 y 0,2 milimol por kilogramos por hora. Es importante la monitorización frecuente de los gases en sangre arterial y las concentraciones de electrolitos. Conceptos clave. La alcalosis metabólica es la acumulación de ion bicarbonato debido a la pérdida de ácido, la administración de sustancias alcalinas, el desplazamiento intracelular de iones hidrógeno o la retención renal de ion bicarbonato.
Las causas más frecuentes son la depleción de volumen y el consumo de diuréticos. La alcalosis metabólica por pérdida o secreción excesiva de cloro se denomina respondedora al cloruro. Tratar la causa y administrar solución fisiológica intravenoso al 0,9% a los pacientes con alcalosis metabólica respondedora al cloruro. La alcalosis metabólica resistente al cloruro se debe al aumento del efecto de la aldosterona. El tratamiento de la alcalosis metabólica resistente al cloruro implica corrección del hiperaldosteronismo. Acidosis respiratoria. La acidosis respiratoria es el aumento primario de la presión parcial de dióxido de carbono con incremento compensador de la concentración de bicarbonato o sin este mecanismo compensador. El pH suele ser bajo, pero puede aproximarse a un valor normal. La causa es una disminución de la frecuencia respiratoria o el volumen, en forma típica debido a un trastorno en el sistema nervioso central, los pulmones o iatrogénico. La acidosis respiratoria puede ser aguda o crónica. La forma crónica es asintomática, pero la forma aguda o su agravamiento provoca cefalea, confusión y somnolencia. Los signos asociados incluyen temblores, contracciones mioclónicas y asterixis. El diagnóstico es clínico y se confirma con la medición de los gases en sangre arterial y los electrolitos séricos. Debe tratarse la causa y a menudo debe administrarse oxígeno y asistencia respiratoria mecánica. La acidosis respiratoria es la acumulación de dióxido de carbono secundaria a una disminución de la frecuencia respiratoria o el volumen respiratorio o ambos. Las causas de hipoventilación son trastornos que afectan la generación de estímulos respiratorios en el sistema nervioso central. Trastornos que comprometen la transmisión neuromuscular y otras entidades que producen debilidad muscular. Trastornos pulmonares obstructivos, restrictivos y parenquimatosos. La hipoventilación produce típicamente hipoxia. La acidosis respiratoria puede ser aguda o crónica. La distinción se basa en el grado de compensación metabólica. En un principio, el dióxido de carbono se amortigua en forma insuficiente, pero en 3 a 5 días los riñones incrementan la reabsorción de ion bicarbonato de manera significativa. Síntomas y signos de la acidosis respiratoria. Los signos y síntomas dependen de la velocidad y el grado de aumento de la presión parcial de dióxido de carbono. El dióxido de carbono difunde rápidamente a través de la barrera hematoencefálica. Los signos y síntomas son el resultado del aumento de la concentración de dióxido de carbono y disminución del pH en el sistema nervioso central y de la hipoxemia asociada. La acidosis respiratoria aguda causa cefalea, confusión, ansiedad, somnolencia y estupor. La acidosis respiratoria estable que se desarrolla lentamente puede tolerarse bien, pero los pacientes pueden perder la memoria, presentar alteraciones del sueño, somnolencia diurna excesiva y cambios de la personalidad. Los signos incluyen trastornos de la marcha, temblores, disminución de los reflejos osteotendinosos, sacudidas mioclónicas, asterixis y edema de papila. Diagnóstico de la acidosis respiratoria. Mediciones de gases en sangre arterial y concentración sérica de electrolitos. El diagnóstico de la causa. La identificación de la acidosis respiratoria y de la compensación renal apropiada requiere la determinación de los gases en sangre arterial y las concentraciones séricas de electrolitos. Las causas suelen evidenciarse a partir de la anamnesis y la exploración física. El cálculo del gradiente alvéolo arterial de O2 puede ayudar a distinguir la enfermedad pulmonar de la extrapulmonar, dado que un gradiente normal excluye los trastornos pulmonares. Tratamiento de la acidosis respiratoria. Ventilación adecuada. El tratamiento consiste en la provisión de ventilación adecuada a través de un tubo endotraqueal o de ventilación con presión positiva no invasiva. Una ventilación adecuada es todo lo que se necesita para corregir la acidosis respiratoria. La hipercapnia crónica debe corregirse lentamente, porque el descenso demasiado rápido de la presión parcial de dióxido de carbono puede ocasionar alcalosis poshipercápnica por corrección excesiva cuando aparece la hiperbicarbonatemia compensadora subyacente. El aumento brusco del pH en el sistema nervioso central puede producir convulsiones y la muerte. Deben corregirse todas las deficiencias. El bicarbonato de sodio está casi siempre contraindicado debido al potencial para la acidosis paradójica dentro del sistema nervioso central.
Una excepción puede ser el broncoespasmo grave, en cuyo caso el bicarbonato puede aumentar la capacidad de respuesta del músculo liso bronquial a los agonistas beta-adrenérgicos. Conceptos clave. La acidosis respiratoria implica una disminución de la frecuencia respiratoria y, o el volumen respiratorio por hipoventilación. Las causas frecuentes incluyen el deterioro del impulso respiratorio, por ejemplo, debido a medicamentos, drogas o enfermedades del sistema nervioso central, y la obstrucción del flujo aéreo, por ejemplo, debido a asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, apnea del sueño, edema de las vías respiratorias. Reconocer la hipoventilación crónica por la presencia de compensación metabólica, aumento de bicarbonato y signos clínicos de tolerancia, somnolencia y confusión, menores que lo esperado para el grado de hipercapnia. Tratar la causa y proporcionar una ventilación adecuada a través de un tubo endotraqueal o de ventilación con presión positiva no invasiva según necesidad. Alcalosis respiratoria. La alcalosis respiratoria es una reducción primaria de la presión parcial de dióxido de carbono con disminución compensadora de la concentración de bicarbonato o sin ella. El pH puede ser elevado o casi normal. La causa es un aumento de la frecuencia o el volumen respiratorio o de ambos. La alcalosis respiratoria puede ser aguda o crónica. La forma crónica es asintomática, pero la aguda causa mareo, síncope, confusión, parestesias y calambres. Los signos incluyen hiperpnea o taquipnea y espasmos carpopedios. El diagnóstico es clínico y se confirma con la medición de los gases en sangre arterial y los electrolitos séricos. El tratamiento está destinado a la causa. Etiología de la alcalosis respiratoria. La alcalosis respiratoria es una disminución primaria de la presión parcial de dióxido de carbono. Hipocapnia, secundaria a un aumento de la frecuencia y, o el volumen respiratorio por hiperventilación. El aumento de la ventilación se produce con mayor frecuencia como respuesta fisiológica a la hipoxia, por ejemplo, gran altura, la acidosis metabólica y el aumento de las demandas metabólicas, por ejemplo, fiebre, además de identificarse numerosos trastornos graves. Asimismo, el dolor, la ansiedad y algunas enfermedades del sistema nervioso central, por ejemplo, accidente cerebrovascular, convulsiones, el posictal, pueden aumentar la frecuencia de las respiraciones sin una necesidad fisiológica. Fisiopatología de la alcalosis respiratoria. La alcalosis respiratoria puede ser aguda o crónica. La distinción se basa en el grado de compensación metabólica. El exceso de ion bicarbonato que es amortiguado por el ion hidrógeno extracelular en pocos minutos. En la aguda, pero ocurre una compensación más significativa en 2 a 3 días. En la crónica, a medida que los riñones disminuyen la excreción de ion hidrógeno. Alcalosis pseudorrespiratoria. La pseudoalcalosis respiratoria es la presión parcial de dióxido de carbono arterial baja y el pH alto en pacientes tratados con ventilación mecánica que tienen acidosis metabólica grave debido a la mala perfusión sistémica, por ejemplo, shock cardiogénico, durante la reanimación cardiopulmonar. La alcalosis pseudorrespiratoria se desarrolla cuando la asistencia respiratoria mecánica a menudo con hiperventilación, elimina cantidades superiores a las normales de dióxido de carbono alveolar. La expiración de grandes volúmenes de dióxido de carbono causa alcalosis respiratoria en la sangre arterial, pero la perfusión sistémica inadecuada y la isquemia celular producen acidosis celular, lo que ocasiona acidosis en la sangre venosa. El diagnóstico se realiza a través de la demostración de las diferencias significativas en los valores arteriales y venosos de presión parcial de dióxido de carbono y pH, y el aumento de las concentraciones de lactato en pacientes cuya medición de gases en sangre arterial muestran alcalosis respiratoria. El tratamiento consiste en mejorar la hemodinámica sistémica. Síntomas y signos de la alcalosis respiratoria. Los signos y síntomas dependen de la velocidad de descenso de la presión parcial de dióxido de carbono. La alcalosis respiratoria aguda causa mareo, confusión, parestesias periféricas y periorales, calambres y síncope. Se cree que el mecanismo de producción de estos trastornos es el cambio del flujo sanguíneo y el pH cerebral. En ocasiones, la taquipnea o la hiperpnea es el único signo y en los casos graves puede producirse un espasmo carpopedio debido a una disminución de los niveles de calcio ionizado en sangre. En general, la alcalosis respiratoria crónica es asintomática y no produce signos distintivos.
Diagnóstico de la alcalosis respiratoria. Mediciones de gases en sangre arterial y concentración sérica de electrolitos. En presencia de hipoxia, buscar la causa en forma exhaustiva. La identificación de la alcalosis respiratoria y la compensación renal apropiada requiere la medición de los gases en sangre arterial y las concentraciones séricas de electrolitos. Pueden detectarse hipofosfatemia e hipopotasemia leves secundarias al desplazamiento del líquido hacia el compartimento intracelular y una disminución de la concentración de calcio ionizado debido al aumento de su unión a proteínas. El hallazgo de hipoxia o de un aumento del gradiente alvéolo arterial de oxígeno requiere una búsqueda exhaustiva de la causa. Las causas suelen evidenciarse a través de la anamnesis y los hallazgos en la exploración física. No obstante, dado que la embolia pulmonar a menudo se manifiesta sin hipoxia, debe considerarse este diagnóstico en pacientes con hiperventilación antes de relacionar el cuadro con la ansiedad solo. Tratamiento de la alcalosis respiratoria. Tratamiento del trastorno subyacente. El tratamiento está dirigido a encontrar y tratar el trastorno subyacente. La alcalosis respiratoria no representa una amenaza para la vida del paciente por sí sola, de manera que no es necesario implementar intervenciones para descender el pH. El aumento de la concentración inspirada de dióxido de carbono a través de un circuito de respiración es una práctica frecuente pero puede ser riesgosa en al menos algunos pacientes con enfermedades del sistema nervioso central, en los cuales el pH del líquido cefalorraquídeo puede ser inferior al normal. Conceptos clave. La alcalosis respiratoria se acompaña de un aumento de la frecuencia respiratoria o el volumen corriente por hiperventilación. La hiperventilación se produce con mayor frecuencia como respuesta fisiológica a la hipoxia, la acidosis metabólica y el aumento de las demandas metabólicas, por ejemplo, fiebre, dolor o ansiedad. No suponer que la ansiedad es la causa de la hiperventilación hasta que se excluyan trastornos más graves. Tratar la causa. La alcalosis respiratoria no amenaza la vida del paciente, de manera que no es necesario implementar intervenciones para descender el pH. Trastornos mixtos del equilibrio ácido-base implican la presencia simultánea de dos o más alteraciones simples en el equilibrio ácido-base. Estos desequilibrios pueden incluir dos o más trastornos primarios, como acidosis metabólica y alcalosis respiratoria, o combinaciones de diferentes trastornos simples con distintas patogénesis y evolución en el tiempo. Es esencial distinguir entre trastornos mixtos y simples, considerando la compensación esperada en los valores de presión parcial de dióxido de carbono y el ion bicarbonato para detectar posibles procesos primarios adicionales. La correcta identificación de estos trastornos es crucial, ya que los desequilibrios graves pueden tener múltiples consecuencias cardiovasculares, respiratorias, neurológicas y metabólicas. El diagnóstico de los trastornos mixtos del equilibrio ácido-base se realiza a través de un enfoque integral que incluye la historia clínica del paciente, el examen físico y los parámetros de los gases arteriales. Es importante considerar factores como vómitos, diarrea, edema, disnea, trauma, si el paciente ha recibido transfusiones o toma de fármacos. Se deben buscar signos de deshidratación o edema, polipnea, tetanía, coma. Se deben analizar los valores de pH, la presión parcial de dióxido de carbono, el bicarbonato sérico, entre otros. Los nomogramas son una forma alternativa de diagnosticar los trastornos mixtos y permiten graficar el pH, la concentración de bicarbonato sérico y la presión parcial de dióxido de carbono en forma simultánea. El manejo de los trastornos mixtos del equilibrio ácido-base en la unidad de cuidados intensivos es un proceso complejo que requiere un enfoque integral. El tratamiento de estos trastornos se basa siempre en el tratamiento de la etiología de base. Por ello, son muy importantes la historia clínica y la exploración física para orientarnos hacia la causa más probable y poder hacer las pruebas complementarias necesarias para confirmar o descartar nuestra sospecha diagnóstica. En los casos que cumplan criterios, puede llegar a precisarse ventilación mecánica no invasiva o incluso invasiva. Se debe tener precaución en los casos crónicos puesto que su principal estímulo respiratorio es precisamente la hipoxia. Los pacientes con trastornos mixtos del equilibrio ácido-base requieren una monitorización continua para evaluar la efectividad del tratamiento y realizar ajustes según sea necesario. La prioridad de las actuaciones a seguir dependerá de la causa y del trastorno ácido-base predominante, teniendo siempre en cuenta las alteraciones electrolíticas asociadas. Bibliografía. 1. Cecil.
Tratado de Medicina Interna. Última edición. 2. Harrison. Principios de Medicina Interna. Última edición. 3. Wilkins. Medicina de Urgencia. Última edición. 4. El Manual Merck. Edición del Centenario. Para concluir nuestra transmisión en vivo de hoy sobre los desequilibrios hidrominerales, queremos enfatizar la importancia de mantener un equilibrio adecuado de fluidos y minerales en nuestro cuerpo. Los desequilibrios pueden tener consecuencias significativas para nuestra salud, afectando todo desde la función muscular y nerviosa hasta el equilibrio ácido-base. Es esencial que tanto profesionales de la salud como individuos estén conscientes de los signos y síntomas de estos desequilibrios para poder actuar rápidamente y restaurar la homeostasis. Agradecemos a todos los que han participado y contribuido con sus preguntas e interacciones. Continúen educándose y manténganse al tanto de las últimas investigaciones para promover un bienestar óptimo. Hasta la próxima, mantengan la hidratación y el equilibrio mineral adecuados para una vida saludable.